Buenas tardes, el día de hoy yo les voy a hablar acerca de las estigmatizaciones sociales y territoriales, partiendo de los procesos de marginalidad. Pues bien sabemos que la marginalidad tiene una conceptualización bastante ambigua. Sin embargo, de forma general, podemos determinar que los procesos de marginalidad vienen a referirse a aquellas tendencias de relegar o excluir a las personas o grupos de personas al margen de la sociedad. Esto se representa digamos, por ejemplo, en la limitación de acceso de esas personas a recursos y oportunidades. Ahora bien, este fenómeno es muy crítico dentro de la sociedad, ya que como problemática se evidencia en distintas escalas, en diversas formas, maneras y también en distintos niveles. Ahora bien, existen casos en los que podemos evidenciar los procesos de marginalidad, por ejemplo, la estigmatización y la discriminación, que no son iguales. La estigmatización, por su lado, viene a ser aquella preconcepción de que una persona no puede ser parte de porque pertenece a cierta raza, a cierto género, a cierta orientación sexual, inclusive a cierto nivel socioeconómico. Por su parte, la discriminación ya viene siendo la acción de ya excluir a la persona del grupo por las características que les acabo de mencionar, lo cual limita a la persona a desarrollarse de manera correcta, es decir, de manera integral. Otro caso en el que podemos evidenciar un proceso de discriminación es el acceso limitado a recursos. Por ejemplo, una persona que no tiene ni siquiera para el pan del día, mucho menos va a tener para la educación de los pequeños de la casa. Esto viene en relación con el punto 3, el cual es el ciclo de desventaja, ya que, por ejemplo, si nosotros a los hijos no se les da la educación, los hijos en el mundo que ya es más, digamos, competitivo, no va a tener las habilidades ni herramientas para hacerlo. Entonces, el ciclo se repite, por lo cual podemos determinar que la marginalidad también viene a ser una cuestión heredada, ya que pasa de generación en generación hasta que no se le ponga un alto. Ahora, otro caso en el que podemos evidenciar un proceso de marginalidad es la vulnerabilidad y la exclusión, ya que si a la persona no se le da las capacidades, habilidades, herramientas para que sea una persona que tenga crítica y sea una persona con, digamos, con fuerza de voz, digamos que en la sociedad la persona va a ser excluida tanto a nivel social como a nivel económico. Entonces, esto representa un nivel de desventaja entre personas que tienen el acceso y personas que no tienen el acceso. Ahora bien, un caso, digamos, más específico de todo lo que viene a ser un proceso de marginalidad es el desafío que presentan las personas que se encuentran en movilidad social, es decir, las personas que son migrantes, ya que estas personas salen de su país a otro en busca de una mejor calidad de vida, pero al llegar a este lugar se encuentran con estructuras sociales que tienen estigmatizaciones. Por ejemplo, nosotros creemos de manera, es un ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que las personas del extranjero vienen a nuestro país pensando que al ser dolarizados tenemos una, digamos, una ventaja, pero creemos que solo vienen a hacer daño. Entonces, nosotros, al saber que es una persona del extranjero, de una vez, o sea, tratamos de relegarlo, tratamos de marginarlo. Entonces, son estos desafíos que la persona presenta dentro de su proceso de marginación, ya que la persona se encuentra en constantes situaciones de marginalidad, lo cual también le llega a afectar mucho a la persona a su nivel biopsicosocial prácticamente. Ahora bien, los procesos de marginalidad tienen efectos, obviamente, dentro de lo que es sociedad, dentro de las personas. Uno de ellos es el aislamiento social, ya sea individual o grupal. En lo individual, la persona llega a sentirse insuficiente, llega a sentirse inferior y en un sentimiento de alienación. Entonces la persona considera que su metro cuadrado es lo suficiente, pero no se da cuenta, o quizás sí se da cuenta, pero no prefiere arriesgarse
a desarrollarse, al interactuar con otras personas que llegarían a ser sus pares. Cuando el aislamiento se da a nivel grupal, generalmente se siempre evoca a que se hagan comunidades de personas excluidas. Otro resultado de los procesos de marginalidad es el impacto de identidad y de la autoestima que va alineado con el aislamiento, porque la persona se identifica como parte de o no parte de. Entonces la persona ya empieza a tener una percepción de la vida y del mundo y de a qué atenerse. Otro resultado, digamos, más preciso de lo que viene siendo los procesos de marginalidad son las respuestas y las resistencias. Por ejemplo, las personas que ya llegan a ser grupo de personas excluidas o marginadas tienden a alzar su voz para que al hacer ruido las personas intervengan en la mejora de esa necesidad. Por ejemplo, existen las luchas por la igualdad y la justicia social. En caso práctico podemos decir las marchas pacíficas o de manera más violenta quizás los paros nacionales. Ahora bien, es importante determinar que el proceso de marginalidad es muy complejo y multifacético, por lo cual existen diversos factores que influyen, ya sea social, económico como también cultural. Para combatir la marginalidad es muy importante abordar las desigualdades desde la estructura social, promoviendo la inclusión social y la igualdad de oportunidades para las personas que conforman dicha sociedad. El siguiente punto a tratar es la problemática de los procesos de marginación dentro de lo que es economía, ya que tienen una estrecha relación. Ahí existen casos, por ejemplo, el de la desigualdad de ingresos. Cuando una persona está marginada en la distribución de ingresos, generalmente los grupos que se encuentran en desventaja pueden tener un acceso limitado de empleo bien remunerado por su condición de marginalidad de anteriores derechos, inclusive recursos y oportunidades, lo cual lo enfrenta a discriminaciones en los ámbitos de su vida en general, por ejemplo, el laboral, que hablaremos más adelante. Esto contribuye a la brecha de ingresos que está en desventaja a las personas que no tienen las mismas oportunidades que tuvieron un proceso anterior de marginalidad. Entonces, otro ejemplo para abordarlo más es el acceso limitado al empleo y educación. Ya que la educación y el empleo van muy de la mano, porque la educación te da aquella habilidad de ser competitivo en el ámbito laboral. Entonces, al no poder haber accedido a la educación, sí limita la habilidad de la persona de poder conseguir un buen empleo y por ende buenos ingresos, como lo acabo de mencionar. Otro caso es la inclusión financiera, ya que una persona que no tiene suficiente recurso económico ni siquiera para alimentarse al diario, peor aún va a tener acceso a servicios financieros como viene siendo los créditos, las tarjetas de crédito, inclusive seguros. Entonces, como podemos ver, una vez más, la economía va también de la mano con lo que es en los procesos de marginalidad. La pobreza quizás es el caso que generaliza la marginalidad y la economía, ya que una persona que es pobre puede carecer de acceso a recursos básicos como vienen siendo la salud, la vivienda, la educación, inclusive estos recursos vienen a ser derechos que como persona deberían tener, pero yendo a la realidad no lo tienen o no lo tienen de la manera correcta que debería ser. Ahora bien, otro caso en el que podemos ver una exclusión tanto de marginalidad y de economía es en lo que es la exclusión de programas de desarrollo local, ya que, por ejemplo, en esto de desarrollo local, las personas
de una misma localidad, de una misma área geográfica, si consideran que cierto, digamos, territorio vecino no tienen, digamos, el mismo peso o quizás ese grupo vecinal es marginado, las personas solo se concentrarán en sí mismas, lo cual provocará que la discriminación que se plantea al grupo vecino genere que los vecinos sigan como estaban hasta ahora y las otras personas que acceden al programa de desarrollo local y que no incluyeron al grupo de discriminación, ellos aumenten. Entonces sí se ve una exclusión de, de grupos, en este caso para desarrollo local. Ahora bien, otro caso en el que podemos evidenciar la marginalidad y la economía es la brecha tecnológica, la cual está relacionado con la educación, porque actualmente la tecnología viene siendo una herramienta bastante utilizada en el ámbito laboral. Y si tú no tienes un conocimiento de lo que es tecnología y cómo se aplica al área que tú quieres laborar, te hace mucho menos competitivo que alguien que sí lo sepa. Entonces también viene siendo un caso bastante crítico y lamentable dentro de lo que es marginalidad, educación inclusive y lo que es economía. Otro caso es la inequidad del desarrollo regional. Para ser más prácticos, por ejemplo, no es la misma atención del gobierno que le da a la capital, a Quito, que a las ciudades aledañas. Entonces podemos ver que Quito está mucho más desarrollada que ciudades del oriente, por ejemplo. Entonces sí se va viendo aquella marginalidad, inclusive dentro de lo que es el desarrollo regional de un mismo país. Otro caso es la falta de representación en la toma de decisiones. Las personas también que son parte digamos, de una misma empresa, tienen un empleo, pero su puesto es mucho menor que de quienes toman las decisiones, entonces podremos ver que las personas que necesitan quizás de algo, su necesidad no va a ser abordada, ya que su representación en la toma de decisiones no tiene fuerza. En conclusión, podemos determinar que abordar estos problemas implica implementar políticas, tanto económicas como sociales, que promuevan la igualdad de oportunidades y de inclusión financiera, tanto al acceso a educación como a la creación de entornos propicios para el desarrollo económico equitativo. La reducción de la marginalidad económica contribuye no solo al bienestar individual de la persona, sino también al desarrollo sostenible y equitativo de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido mucho.